Ok, nos quedamos en la parte donde México logra su independencia. ¿Recuerden quién fue el primer emperador de México? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver si logramos recordar durante la clase, ¿sale? Vamos a iniciar la clase. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No fue Moctezuma, maestro? Buenos días. No, buenos días. Buenos días. Hablamos ya del México. Fue Agustín de Iturbide, profe. Agustín de Iturbide, muy bien. Sí, hablamos ya del México independiente. Recuerden que vimos las 3 etapas. Muy bien. Ya habían anotado por acá, Agustín de Iturbide, muy bien. Sí, recuerden que hablamos de las 3 etapas, de la primera de Hidalgo, la segunda de José María Morelos y Pavón, y la tercera ya donde aparecen otros nombres como Javier Mina, Vicente Guerrero y los demás, ¿no? Y a partir de ahí México va a lograr su independencia. Y se nombra a Agustín de Iturbide como primer emperador. Y de esto vamos a partir de aquí vamos a retomar la clase de hoy. De un México ya que ha logrado su independencia, de un México independiente. Leímos un poco a José Vasconcelos, que de pronto José Vasconcelos derrumba, ¿no? Esa figura del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, el gran libertador. Digamos que ahí la crítica de José Vasconcelos es dura, es aguda, ¿no? Él dice que quizás no fue el momento y no fue la forma, que quizás la independencia se tuvo que haber logrado más a través de la razón, más que de la fuerza y la barbarie, el saqueo. Y bueno, hace toda una crítica José Vasconcelos de 2 figuras importantes de nuestra independencia, que son don Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, ¿no? Quienes leyeron el libro, hay una crítica que hace donde el soldado, ¿no? El militar, los elementos de la milicia no van a morir a una guerra, sino van a triunfar a la guerra, ¿no? Entonces, es una crítica dura de don José Vasconcelos. Les subí hoy el video que les había recomendado, por si lo pueden ver durante la semana. Los 7 maestros. Habla de 7 ilustres hombres que tienen que ver también con nuestra historia. Muy interesante el video. Y bueno, llegamos al México independiente. Todavía 1821, 22, hace 200, no, sí, 200 años. Y lo que nos encontramos en esos primeros días, en ese México que empieza como país independiente, que es un país en ciernes, nos encontramos ya con algunas diferencias de pensamiento entre la población. Muy, muy, muy marcada la diferencia de pensamiento. Y retomo un poquito aquí lo que decíamos en un principio de la materia de las ideas de la Ilustración. Aquí nos volvemos a encontrar con esta situación de las ideologías, de las ideas, del pensamiento. Recuerden que esto tiene que ver con la naturaleza de nuestro objeto de estudio. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero es algo que no quisiera que se les olvidara en su práctica profesional, en su desarrollo profesional.
ciencias que tienen que ver con las ciencias sociales o con las ciencias de la formación humana son objetos de estudio que tienen que ver con la conducta del ser humano, la historia, la psicología, la sociología, la antropología, la política, que tienen que ver con la conducta del ser humano. Son objetos de estudio que pueden abordarse solamente a través de teorías. Lo que difiere de las ciencias exactas, en las ciencias exactas tenemos leyes, ¿sí? La ley de la relatividad, la ley de la... ¿cuál otra ley han escuchado ustedes en las ciencias exactas? ¿Alguien que recuerde? ¿Alguien que haya leído álgebra elemental, Albert Einstein y todo ese tipo de cosas? ¿Nadie? ¿Cómo se llama la ley que descubre Newton cuando le cae una manzana en la cabeza? ¿No? De la gravedad. Sí, lo que quiero es que a ustedes les quede como una noción clara de que cuando hablamos de las ciencias, de la educación, de las ciencias de la historia, de la política, estamos hablando de objetos de estudio. Háblese de la educación, del aprendizaje, de la pobreza, de la historia misma, en la psicología de la conducta del ser humano, de los pensamientos, de los sentimientos, de los afectos. Pueden explicarse a través de teorías. Teorías. Digo, por ejemplo, en psicología tenemos una diversidad de teorías de la personalidad. Hay teorías del aprendizaje, ¿no? Teorías de la educación, hay muchas, ¿no? Cuando hablamos de las ciencias exactas, hablamos también de teorías, pero también de leyes. Se han logrado establecer leyes, es decir, los objetos de estudio de las ciencias exactas, por eso se le llama ciencias exactas, ¿no? Porque siempre estamos hablando de elementos que tienen que ver con fuerza, peso, velocidad, objetos de estudio que son concretamente medibles. Podemos medir el sonido, ¿sí? Podemos medir la distancia, el peso, la densidad de un objeto en las ciencias físicas o matemáticas. No así en las ciencias que tienen que ver meramente con la conducta del ser humano, como todas nuestras ciencias que ya hemos mencionado, ¿no? Lo mismo pasa con la historia. Entonces, cuando don José Vasconcelos hace estas observaciones bastante duras, bastante agudas sobre las figuras de la independencia, no está haciendo más que abordar desde su perspectiva y con elementos lógicos racionales una historia que a nosotros nos han contado donde don Miguel Hidalgo es el gran héroe y José María Morelos Pavón es el gran militar, ¿no? Esto que tiene que ver con las ideas acerca de los objetos de estudio, en este caso en el contexto de la historia de México, nos volvemos a encontrar en el México que inicia como país independiente, nuevamente este asunto de las ideas. Por una parte, quienes creían, pensaban, deducían que teníamos que seguir con un sistema absolutista, monárquico e imperial, ¿sí? Por otro lado, quienes pensaban ya en una república. Había dentro de los que pretendían que siguiéramos con una monarquía, quienes pensaban que teníamos que seguir dependiendo de la familia borbónica. Otros ya planteaban la idea de tener un emperador, digamos, más local como lo era Iturbide, ¿no? El grupo iturbidista que le llaman, ¿no? Lo que quiero es que noten ustedes cómo quizás hasta nuestros días no hemos podido consolidar, y es que es bastante complejo, bastante complicado, consolidarnos quizás como un país con una ideología, no sé, clara, propia, concreta,
plena, ¿no? Unos pensamos una cosa, otros pensamos otra, ¿no? Digo, quizás haya países donde haya una ideología como más, más estable, menos heterogénea, menos diversa, ¿no? Pero en el México que inicia como país independiente ya chocan estas ideologías. Hay quienes piensan que ya necesitamos ser una república y hay quienes todavía piensan en un México monárquico o imperial, ¿sí? Y dentro de este grupo hay quienes piensan que todavía necesitamos seguir dependiendo de la familia borbónica y hay quienes piensan que ya necesitamos nosotros mismos nombrar a un emperador como lo llegó a hacer Agustín de Iturbide. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Hasta aquí, muchachos? ¿Ninguna? No, todavía no, ninguna. ¿No? Ok. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva que está en su pantalla? Las diferencias ideológicas del siglo XIX, liberal y conservadora. Es decir, Yo. a ver, ¿quién dijo yo? Ana Luisa. Analiza, por favor. Las diferencias ideológicas del siglo XIX, liberal y conservadora. Destacaron en nuestro país por el lado liberal José María Luis Mora, quien había sido ordenado sacerdote, pero después abandonó el clero, tomando una actitud radicalmente distinta. Estudió leyes y perteneció a la masonería. Llegó a ser el principal pensador de los liberales. Para él, la moral pública era libre obediencia que los ciudadanos como individuos prestaban a las leyes civiles y al gobierno establecidos por los mecanismos de la representación política. La religión no tendría nada que ver con la organización social. Consideraba indispensable una revolución mental en el pueblo, una obra de reforma de las costumbres conducida por las autoridades públicas mediante la educación y la afirmación de la preponderancia de las leyes y las autoridades civiles sobre los dogmas, los fueros y los medios de influencia social de la Iglesia. Okay. ¿Hasta ahí o...? Hasta ahí, gracias. Ideología liberal. José María Luis Mora plantea una serie de ideas liberales, ¿no? Imagínense ustedes, 1800, siglo XIX, 1820, 22, hace 200 años, él ya plantea en el México que inicia como país independiente que la moral pública, es decir, el comportamiento público, es la libre obediencia que los ciudadanos como individuos, esto es muy importante. Les voy a decir por qué es muy importante. Mira, a mí me parece, por ejemplo, una norma que a mí me parece absurda a mano poder. Digo, yo no sé, digo, a lo mejor hasta por ahí les cae ahí como una pedradita, ¿no? Pero yo lo pienso así, ¿no? Por ejemplo, que como individuos, como seres pensantes, racionales, de un gran sentido común, capaces de deducir, inferir, colegir, pensar, ¿no? ¿Qué más? Con una capacidad, ¿no? De pensamiento. Tengamos que tener una normativa, una norma, un reglamento, una ley que nos diga que no debemos de conducir un auto, no debemos manejar en estado de ebriedad. Y todavía que se tenga que instalar un sistema, ¿no? Formado por un grupo de personas que estén en algunos puntos deteniéndonos, porque como individuos, como sociedad, no todos los individuos de nuestra sociedad hemos alcanzado el nivel de pensamiento que nos indique a nosotros mismos que si yo voy y convivo con mis amigos, con la familia y me tomo unas copas, no puedo conducir porque pongo en riesgo mi integridad física,
pongo en riesgo la integridad de mi familia y pongo en riesgo la integridad de las demás personas con las que convivimos diariamente. No sé si me explico en eso. Cuando José María Luis Mora dice allá por aquellos años, hace 200 años, que la moral pública es solamente la libre obediencia que los ciudadanos como individuos prestan a las leyes civiles y al gobierno. Sí, pero creo que todavía debemos de evolucionar más. La conducta, digo, hay leyes y hay muchas cosas, ahora hay un sistema jurídico que nos regula, ¿no? Pero hay ciertas cosas que yo creo que tendríamos que alcanzar con el solo hecho de ser sujetos o individuos pensantes. No sé si me explico en esto. Lo que dice José Luis Mora es que ya nuestra conducta no debe de depender de las creencias religiosas, ¿no? Dice, la religión no tendría nada que ver con la organización social. Es decir, que nuestro comportamiento no depende de que si nos portamos mal, seremos castigados, ¿no? Por una entidad divina. No, tenemos que tener un comportamiento social adecuado porque así no lo tendrían que dictar nuestros propios principios, ¿sí? Cuando José María Luis Mora habla de esto, lo que él quiere decir es que la sociedad mexicana, el país, los ciudadanos mexicanos de ese México independiente, tendríamos que elevar nuestra cultura, ¿sí? Y dejar de depender de creencias, ¿no? Yo creo ahora que inclusive habría ciertas normas que están de más y que tendríamos que ya haber avanzado, madurado, de tal manera que aún no necesitáramos tendríamos que tener solamente algunas leyes que serían como muy básicas, ¿sí? Pero a mí se me hace, por ejemplo, absurdo que tenga que haber un sistema como el que tenemos del alcoholímetro, ¿no? Donde de pronto nos damos cuenta que nos tienen que obligar a ciertas conductas que tendríamos ya que haber madurado como sociedad y como individuos, ¿no? Pero es parte de una sociedad, de un país que no ha logrado alcanzar un nivel cultural que quizás haya en otros países. Consideraba indispensable una revolución mental en el pueblo. Una obra de reforma de las costumbres, conducida por las autoridades públicas mediante la educación y la afirmación de la preponderancia de las leyes y las autoridades civiles sobre los dogmas. ¿Qué es un dogma? ¿Alguien me puede decir qué es un dogma? Profe, es algo Manda. así como una, ay, caray, eh, como una doctrina, algo así, una costumbre, doctrina. Viene de doctrina, dogma, doctrina. Pero más que una costumbre, el dogma es aquella verdad que no admite ser cuestionada. Un dogma es algo que se establece, digamos, y no se permite cuestionarse. Sobre todo en el aspecto de la fe, de las creencias, ¿no? Cuidadito, vamos a cuestionar las creencias, ¿no? Porque de pronto desde niños nos empiezan a inculcar una serie de elementos, que inclusive a veces podemos nosotros mismos culparnos si llegamos a cuestionar esos elementos, ¿sí? Si no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque hay una experiencia de culpa, de culpabilidad, ¿no? El dogma es eso, es algo que se establece como una verdad incuestionable, ¿sí? Por eso José María Luis Mora dice que necesitamos una revolución mental en el pueblo.
una obra de reforma de las costumbres conducida por las autoridades mediante la educación y la afirmación de la preponderancia, es decir, de la importancia de las leyes y las autoridades civiles sobre los dogmas. ¿Sí? O sea, lo que plantea él es que seamos individuos, sujetos, personas, ciudadanos pensantes. Hombres como José María Luis Mora esperaba ver a ciudadanos mexicanos pensantes, que lográramos cuestionar a partir de juicios lógicos y racionales lo que se establece como una verdad. ¿Sí? Digo, esto lo podemos ver en José Vasconcelos. Él no es sumiso ante una historia institucional, ¿no? Que está establecida como casi una verdad, pero son muy pocas las personas que cuestionan una historia como la que nosotros nos aprendemos desde la primaria, ¿no? ¿Sí? Los fueros y los medios de influencia social de la iglesia. Ok. Pensamiento liberal es aquel que aspira a tener sujetos pensantes, ¿sí? Que puedan cuestionar, que puedan preguntarse cosas en torno a la historia, en torno a la educación, en torno a la pobreza, en torno a la democracia, a la marginación, a muchas cosas, ¿sí? Desafortunadamente, creo que como país no hemos alcanzado eso. No es solamente, miren, yo siempre he dicho que no es lo mismo ser crítico que ser criticón. No es solamente de criticar por criticar o señalar por señalar. Uno tiene que tener elementos lógicos, racionales, puntos de vista, digamos, con coherencia, pues, ¿no? Ser crítico es colegir, es pensar, es deducir, ¿no? Y emitir un punto de vista que esté sustentado o fundamentado. ¿Quién me ayuda a leer la otra diapositiva de los conservadores? Yo, profe. A ver, por favor. Dice, y del otro lado, Lucas Alamán, intelectual e historiador, fue uno de los políticos más influyentes en su época, diputado en España y ministro de Relaciones en 3 gabinetes diferentes en México. El Partido Liberal estaba dividido en 2 grupos, el de los radicales o puros, que sostenían que esta doctrina debía aplicarse por encima de todo y a pesar de todo, y los moderadores, quienes creían que la implantación debería ser por vía de la persuasión y de manera gradual. Una de sus intenciones era separar a la Iglesia del Estado y establecer un orden que protegiera las libertades del individuo. Vean ustedes, los liberales ya pensaban en establecer un orden que protegiera las libertades de los individuos. Hoy nosotros todavía seguimos luchando con eso. Seguimos luchando con eso. ¿Cuáles son nuestras libertades? Libertad de expresión, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que el individuo, la Constitución dice que somos libres. Luego, es que a veces luego nos confundimos, ¿no? La Constitución dice que hay libertad para expresar nuestras ideas. ¿Sí? Y luego a veces confundimos y pensamos que decir una serie de barbaridades es libertad de expresión, ¿no? La Constitución dice la libre expresión de las ideas. Y para construir una idea, pues se necesita pues, pensar, ¿no? Se necesita construir, problematizar, ¿no? Un tema, un asunto, la construcción de una idea. Y es que luego nos confundimos, o quizás, bueno, también los adultos, no solamente los jóvenes, ¿no? Pensamos que decir una serie de barbaridades a nuestros gobernantes o a quien nos cae mal es libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que ver con la construcción de las ideas. Pues aquí los liberales ya pensaban en todo este tipo de cosas.
Una de sus intenciones era separar la iglesia del Estado, lo cual se logra tiempo después, y establecer un orden que protegiera las libertades de los individuos. Por hoy seguimos luchando con eso. Y desafortunadamente no hemos llegado a asimilar o comprender lo que quiere decir todo eso. ¿Sí? ¿A quién me estaba ayudando? Yo, Continuar. profe. A ver, por favor. El Partido Conservador fue fundado por Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior. Participaron con él Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo, Miguel Barragán y Miguel Miramón, los cuales se mantuvieron fieles a la iglesia y luchaban para mantener su situación económica y social. Entre sus principales postulados se encontraban el mantener la religión católica como la única de todos los mexicanos. También querían que siguieran siendo responsables de la educación, para evitar que se infiltraran ideas liberales. Del mismo modo, trataron de mantener los fueros militares y la autonomía del ejército. Okay. Del otro lado estaban los conservadores. Los conservadores que seguían pensando que la educación tenía que estar a manos de la iglesia. Así que la iglesia era una entidad, era una institución que tenía que seguir regulando, que tenía que seguir dirigiendo a la sociedad, ¿no? A la sociedad de este México independiente o de este México que estaban haciendo como una nación independiente. Los conservadores. En contra de un pensamiento más liberal. Comentarios hasta aquí. No sé si alguien se identifica con algún tipo de ideología, con algún tipo de pensamiento. No sé qué pensamiento les parecería mejor a ustedes. Un pensamiento más liberal, lo que tiene que ver con la libertad del individuo, con la libertad de las ideas del individuo, la libertad de expresión, la libertad de hacer del individuo en oposición a un conservadurismo que a través de la iglesia pretende tener, digamos, a la sociedad como en un mismo nivel, ¿no? No sé si me explico. Es decir, Bueno, profe. las mismas ideas, las mismas creencias, la misma cultura. ¿Qué más podemos decir? El mismo conocimiento, quizás, ¿no? Hoy seguimos quizás a 200 años de que se discutían estos asuntos. Hoy seguimos, creo que, más o menos igual, ¿no? Yo así lo siento, yo así como que lo veo, ¿no? Sí. Digo, no sé ustedes cómo lo vean. Fíjese una cosa, bueno, por ejemplo, yo pensé cómo le hicieron. Mucha gente culpa, me voy a adelantar un poquito, a Santana por la pérdida de Texas. Sabemos que realmente no fue así, no fue ni robo. En cierta forma no fue robo, sino que ellos ya traían otro tipo de ideología. Yo en mi caso, yo preferiría tener una ideología liberal porque haciendo un análisis a cómo llegaron los españoles a someternos, quitaron muchas costumbres, o sea, hábitos y costumbres. Por eso la idea de expresión, aunque es libre, y así como usted lo comenta, y no salimos de lo mismo, es porque ya hemos agarrado a nuestra conveniencia y para uno solo. Lamentablemente tenemos los mexicanos el pensamiento de te voy a chingar, perdón la expresión, y yo avanzo. Y pues ahora sí, como dicen por ahí, el que no tranza no avanza. Y nos perdemos mucho en el hilo porque ya traemos, no sé si por costumbre, no sé si por sangre, no lo sé, pero ya lo traemos arrastrando desde que nos colonizaron hasta la fecha. Por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, por querer nada más su conveniencia, no se hizo exactamente lo que se tenía que hacer, sino por el contrario, se hizo una barbarie. Entonces llega Morelos, que también él por defender a su gente,
porque pues él viene de indios, vaya, él se deja llevar por todo el coraje que traen sus, todo su pueblo. Entonces, aquí es donde todos agandallan todo, en vez de apoyarse, destruyen, roban, hacen todo lo que se está haciendo ahorita. No ha habido ningún avance porque nada más estamos pensando en lo que nos conviene. Y desde entonces llega la revolución, ¿qué pasa? ¿Cómo es que fusilan a Doroteo Arango? ¿Cómo es que fusilan a, cómo se llama Emiliano Zapata? Emiliano Zapata se siente traicionado cuando Venustiano Carranza le dice, olvídate del pacto de que te voy a dar las tierras. O sea, siempre ha sido un saqueo y siempre ha sido un pensamiento egoísta de todos, porque todos queremos todo. Ese es mi punto de vista. Entonces, si no cambiamos ese chip que traemos, pues vamos a seguir en la misma. Por eso seguimos siendo un país tercermundista. Y no podemos avanzar. ¿Por qué Texas se separó de México y después Estados Unidos peleó Texas? Porque Texas vio la conveniencia. Vio, aquí voy a progresar. Texas era un estado olvidado. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, ese es mi punto de vista, profe. No leímos a Octavio Paz, no hemos leído a Octavio Paz. No, ni Octavio Paz, no me acuerdo ya ahorita de Octavio Paz, la verdad, profe, lo leí hace como 20 años. No recuerdo ya mucho Octavio Paz, No. pero sí he leído a Dussel y a Zunzunegui, son cosas que sí me empezaron a taladrar a raíz de que empecé también a retomar a Vasconcelos, porque pues él como docente, él quería algo mejor para la educación en México. Sí, Él quería que fuéramos diferentes. han sido hombres muy críticos. Es que me acordé de Octavio Paz y El laberinto de la soledad. No sé quién haya tenido oportunidad de leer o de escuchar sobre El laberinto de la soledad de Octavio Paz y de este verbo de tiznar, ¿no? Lo digo así para no decir el término, ¿no? Pero él dice que los mexicanos tenemos una frase, una expresión que se vuelve como un grito de guerra, ¿no? Hijo de la tiznada, ¿no? Dice que lo utilizamos cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos iracundos, cuando nos alegramos, ¿no? Pero ¿qué tal parece que es parte de nuestra personalidad esto que decía usted? De que tiznamos para poder avanzar, ¿no? Tiznamos al que se deja, ¿no? Para poder avanzar. Pero yo creo que ahí hay un equívoco, una actitud equivocada, una disposición equivocada de los mexicanos, que no hemos logrado crecer, madurar, ser personas, digamos, como maduras, en crecimiento, cultas, ¿no? Entonces no tenemos otro medio quizás no todos, pero yo siento que todavía la mayoría no tenemos otro camino más que tiznar al que se pueda, ¿no? Para poder avanzar. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en el servicio público, me lo dijeron 3 o 4 veces. Yo entré primero como asesor, luego me dieron lo que le llaman la oficialía de partes de una dependencia federal, y de pronto ya estaba yo como director en una dirección de recursos humanos a nivel federal, ¿no? Y de pronto me decían algunos compañeros, no enseñes todo lo que sabes, porque a ti te ha costado aprenderlo. Y de pronto yo reflexionaba y decía, pero ¿por qué no? O sea, si están los muchachos, están los jóvenes, tenía luego yo prestadores de servicio social. Yo les decía, dice, cuando ellos sepan lo que yo sé, yo tendré que estar mucho más avanzado de eso, ¿no? Va a venir el corte de la sesión. Los veo ahorita en 10 minutos en cuanto se cierre la sesión.
Descansamos 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿sale? Pero quiero que nos quedemos con estas ideas de la ideología. Por un lado la liberal y por otro lado la conservadora, ¿sí? La conservadora que tiene que ver con que a través de la religión mantener una sociedad como más estable, sí, más estable, pero en base a una misma educación, a una misma creencia, a una misma cultura, que no permite el desarrollo del individuo como ser pensante, ¿sí? Digo, tenemos que pensar eso también como profesionistas y sobre todo profesionistas dedicados a la educación en el contexto de esta materia que es la historia de México.